Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, estamos listos para conversar ahora con Leonardo Palacios, abogado tributarista y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Bienvenido. Bien, ¿están? Vamos a comenzar, digamos, por lo más sencillo para ubicar a los televidentes. ¿Cómo se le habla de impuestos a los venezolanos en una época económica como la actual, cuando los expertos dicen que estamos en una hiperinflación y los representantes del sector privado afirman que no hay prácticamente producción? Lo importante es entender que una sociedad vive en función a los impuestos y que obviamente una situación crítica como la que tenemos, con un proceso de hiperinflación, es producto precisamente de la ausencia de políticas fiscales o la decisión de políticas erráticas desde el punto de vista fiscal y monetario. Para tú reestructurar el Estado y buscar una reorientación de la economía es necesario sin duda una reforma tributaria. Entonces es importante explicar esa reforma tributaria. Es un mercado político, tiene la oposición, tiene el gobierno que la vende, tiene incluso la burocracia fiscal que la sufre, la gestiona y por supuesto el contribuyente que es el incidido. Todo este sistema que tenemos hoy en día atenta contra la producción. Todas las contribuciones parafiscales, que en número cercano a 35 gravitan sobre la actividad económica, tienen que ser reordenadas. El IVA es un impuesto que tiene que ser reorientado. Hay que eliminar, por ejemplo, el impuesto a las grandes transacciones financieras y buscar un sistema tributario mucho más sencillo, neutral, que incida favorablemente sobre la producción y por supuesto eso va anejo al desmantelamiento de todo el sistema de controles que ejecuta la planificación centralizada. Es necesario los impuestos, es necesario aclararle a la población que es necesario pagarlo y obviamente el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de retribuir y efectivamente demostrar a la población que es necesario el pago de los impuestos. Usted lleva años siendo promotor de esa reforma tributaria. ¿Por qué hace falta y desde cuándo no hay una en el país? Miren, Venezuela no tiene una reforma tributaria seria desde el año 1999. Creemos que la reforma tributaria es necesaria. Siempre que tenemos la oportunidad hablamos de esa reforma tributaria. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario viene incluso de su fundación en el año 1969 tratando de ir perfeccionando a través de sus recomendaciones ese sistema tributario. La reforma tributaria debe ser permanente. Hay dos cosas, dicen los expertos, que son seguros, la muerte y la reforma tributaria. Sin embargo, aquí en Venezuela, la reforma tributaria no se adelanta desde el año de 1999. La última gran propuesta la hizo el ministro Nóbrega en el año 2004. De aquí para adelante lo que ha habido simplemente modificaciones compulsivas, inconsultas, sin ningún tipo de visión sobre la economía, sino simplemente adiciones a un trapo, vamos a decirlo así, a un gran tejido que no permite productividad, no permite la atracción de la inversión extranjera nacional, capitalización, generación de empleo y expansión de la actividad económica. Por el contrario, una restricción. Y en un momento actual donde la productividad se ve perjudicada por todo el sistema de controles, la tributación crea mucho más peso y por supuesto hace inviable el proceso productivo. ¿Cómo avisora usted el pago del impuesto sobre la renta que ya toca pues en el año 2018 para todas las partes, tanto para el contribuyente, sea persona natural o jurídica, que va a tener que pagarlo, y para el recaudador, que es el Estado y que sabemos que necesita de esos impuestos porque de allí viene gran parte del presupuesto nacional? Vamos a tener un proceso de tributación absolutamente regresivo. Cuando te digo regresivo, porque no se consulta capacidad económica. El impuesto sobre la renta, en principio, es el que más se adapta a esa consulta de las circunstancias de la inflación, la devaluación, el movimiento de inventario, los gastos que se tienen, por ejemplo, por el pago de otros impuestos nacionales y las reformas sucesivas que ha tenido la ley 2014 y 2015, lo que ha provocado un sistema absolutamente regresivo. Eliminaron el sistema de ajuste regular por inflación para las empresas denominadas contribuyentes especiales, para las empresas del sector privado, financiero específicamente, y eso ha llevado a que la tributación tenga niveles altos de tributación, es decir, de imposición, de mayor recaudación, pero sin consultar capacidad económica. De manera que el proceso impositivo que tenemos es un proceso absolutamente injusto, y eso es lo que justamente hay que remediar. ¿A quiénes les va a tocar pagar impuestos sobre la renta? Todo el mundo paga impuestos sobre la renta. Lo que pasa es que a última hora van a salir corriendo para buscar una exención de impuestos. Eso lo que va a tratar es simplemente de llevar a las empresas la mayor recaudación. Sin embargo, el sector privado está muy vapuleado, hay pérdidas generadas por el tema cambiario, enormes pérdidas generadas por el tema cambiario y el tema de inflación que lleva también entonces a las empresas a tener una mayor recaudación, pero únicamente nominal. No era una recaudación importante desde el punto de vista real.
¿Hay recursos o digamos cómo se está haciendo para cumplir con los pagos típicos de esta época, los aguinaldos, las utilidades y sobre todo para arrancar 2018 cuando siempre en diciembre se supone que debería haber un mayor movimiento de los inventarios y enero es un mes como para reiniciar? Mira, el tema es que no existe inventario. El problema está que no hay importación. El problema está que hay racionamiento en muchos de los productos básicos de todo lo que en definitiva era la cesta, vamos a decir la cesta navideña, de todos los productos que son estacionales, son periodos de alto consumo, pero no hay oferta suficiente. Adicionalmente, el poder adquisitivo del venezolano, si tú lo tomas en función de la capacidad de compra, está totalmente deteriorado. De manera que el movimiento de inventario es muy poco. Y obviamente las empresas lo que tienen es simple y llanamente para mantener, algunas de las empresas grandes, marcas para mantener parte del mercado, pero el resto no hay posibilidad alguna de acceso a este inventario que se mueve, como te digo, en las épocas pico, en el caso específico de diciembre, que es donde la gente consume más. Si las empresas nacionales están así como usted describe, ¿cómo se atraería inversión extranjera cuando un inversionista quiere un marco legal claro, unos impuestos pagables y que retribuyan en beneficios, y cuando hay esta dualidad de un parlamento por un lado y una Asamblea Nacional Constituyente sin fecha de terminación y que está dedicada a emitir leyes? Riesgo país es lo que se conoce como esa posibilidad de invertir, de atraer la inversión nacional e incluso, por supuesto, la extranjera. Pero cuando tú muy bien lo señalabas, no tienes seguridad jurídica, no tienes un marco institucional que dé garantía de que esa inversión va a ser protegida, que los derechos del inversionista va a ser protegida, que va a estar sometido a una carga tributaria racional, no puede haber inversión. Cuando tú tienes un amedrentamiento y una acción política del Estado, es decir, institucional, que reduce el espacio de la iniciativa privada, de la función empresarial, obviamente eso no es un marco institucional adecuado. Es decir, el Estado de Derecho se convierte entonces en un elemento, factor adicional en lo que corresponde al riesgo país. Si adicionalmente a eso tienes toda una estructura de política monetaria totalmente errática, con un proceso de inflación sin que se apliquen los correctivos, tienes un banco central emitiendo inorgánicamente dinero, que es lo que también está financiando ahorita el gasto público, todos esos factores hacen que la debilidad institucional del Estado se convierta en un gran óbice para la inversión nacional y extranjera. Entonces, lo importante, lo más importante para la inversión es seguridad jurídica, respeto del contribuyente. Y no puede existir una seguridad jurídica cuando tienes un proceso totalmente dual del Estado. Tienes una Asamblea Nacional que se ha convertido en el suprapoder, un órgano legítimo, un órgano representativo como es la Asamblea Nacional, donde no tiene acceso al, por ejemplo, al proceso presupuestario. Y el proceso presupuestario es simple y llanamente una visión general del Estado, de la situación del Estado, de qué se va a gastar, cómo se va a gastar, cómo se va a financiar ese gasto público, y para eso se necesita un órgano transparente que sea la Asamblea Nacional. ¿Cómo afecta a la tributación el tema de la dificultad para obtener efectivo y también hasta la dificultad para hacer transacciones de manera electrónica, porque muchas veces no funcionan, están dañados, no se reponen los puntos de venta o los portales web no permiten hacer transferencias u otras operaciones? Mira, eso genera varias cosas desde el punto de vista de la gestión tributaria. Primero, que vas a tener una informalidad enorme desde el punto de vista de la economía. Tienes cantidad de agentes económicos que van a estar fuera del sistema, que van a buscar un mecanismo distinto al financiero, institucionalizado, es decir, de la banca privada, que es la que presta el servicio. Todo este servicio P2P, que es lo que busca, es simplemente incentivar la economía de pagos, es decir, los pagos a través de las redes, a través de Internet. Y eso obviamente cuando tú tienes una dificultad porque no tienes una plataforma, no hay una adecuación de la plataforma, porque no hay los recursos necesarios para comprar los POS, que son los puntos de venta, eso lleva por supuesto a que exista en la penumbra una cantidad de agentes económicos que están fuera. Desde el punto de vista de la dificultad de los pagos, obviamente eso incide sobre el comercio, y el comercio es la base generadora del pago del impuesto al valor agregado, que es el gran financista de la tributación por lo inmediato, por la inmediatez, por la facilidad en la percepción. Si esto tú adicionas también la dificultad de acceder a los controles por parte de la administración, porque no existe un mecanismo, no existe un sistema de control efectivo para los contribuyentes de difícil control, que es lo que se llamó hace varios años el monotributo. Obviamente eso impide que se tenga una recaudación efectiva, que la evasión pueda ser reducida a los mínimos aceptables.
Inicia mañana la 16ª Jornada Nacional de Derecho Tributario. ¿De qué van a hablar allí? Sobre todo, ¿qué esperan ustedes como especialistas del área que quede o que, en este caso el decisor, que es el Estado, tome en cuenta las propuestas para implementarlas? Mira, mañana efectivamente vamos a tener un acto importante, sin duda alguna es el máximo evento de la tributación en Venezuela. Vamos a centrarnos durante 2 días a estudiar el impuesto sobre la renta, una necesaria reforma de la imposición a la renta, no solamente de la reforma a la reforma, como se ha querido denominar el evento, sino queremos que vaya mucho más allá. Para eso vamos a contar con un extraordinario grupo de especialistas venezolanos que a través del régimen de conferencias magistrales y de ponencias van a estar jueves y viernes acompañando también a un selecto grupo de tributaristas y especialistas internacionales. Me permito citar al profesor maestro César García Novoa, de España, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Mauricio Plaza Vegas, y Arturo Pueblita, que es el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Estos 3 expertos, con su experiencia, e incluso en proceso de reforma tributaria, nos van a dar luces para orientar estas recomendaciones. Lo que se busca es una tributación justa, progresiva, simple, viable, tanto desde el punto de vista de gestión como desde el punto de vista de cumplimiento. Lo que se trata entonces es dar el primer inicio de necesidad de la reforma tributaria con un conjunto de propuestas y recomendaciones. Se las haremos a la Asamblea Nacional. Estará a disposición del Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional porque nuestro concepto es el que tiene la iniciativa de ley, y la Asamblea Nacional porque es el único órgano legítimo para dar un proceso de discusión. Es la Asamblea Nacional la recipiendaria de la representación, y como dice las máximas, no hay representación, no hay tributación viable, consentida, si no existe un proceso de discusión, es decir, a través del proceso de representación que se centra en la Asamblea Nacional, y eso es lo importante. Ahí están las propuestas, ahí están las recomendaciones, e incluso las haremos del conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia y de los órganos o los tribunales de la jurisdicción contenciosa tributaria. Así que los invitamos, es un evento sin duda alguna... ¿Es abierto? Sí, es abierto, es un proceso de inscripción, todavía hay cupos, quedan muy pocos cupos, tenemos aproximadamente 400 personas inscritas en el Paraninfo hermoso, un enclave académico de la Universidad Metropolitana, y ahí vamos entonces a estar jueves y viernes con toda esta discusión de primer orden que vamos a tener. ¿Quién quiera ir, qué debe hacer? Contactar a la página web, a la BDT a través de su página web, www.abdt.org. ¿Alguna red social que quizás es lo más fácil, lo más rápido? 11. ABDT 11 va a conseguir toda la información, ahí tiene el programa, ahí incluso hay unos spots de invitación, se centra incluso en los temas que se van a tratar. Estamos aproximadamente 35 expertos, entre los expertos nacionales y los extranjeros. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Despedimos a Leonardo Palacios, abogado tributarista y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario.